Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Incomparable, oh tierno Padre. Eres santo, eres digno, tú, solo tú. Eres incomparable, oh tierno Padre. Aleluya. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, oh tierno Padre. Muy buenos días, señoras y señores, son las 6:32 de la mañana aquí en la ciudad de Cartagena. Estamos iniciando el programa Tiempo de Salud, en el que estaremos dando información y consejos de salud con la dirección del doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, muy buenos días, cordial saludo. ¿Cómo no, Amarili? Muy buenos días. También a todos ustedes, respetados oyentes, unos muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente una vez más al programa Tiempo de Salud. Hoy, Amaril, vamos a hablar acerca de la hematuria, sangre en la orina. Personas que orinan con un color rojizo. Vamos a analizar todas las causas de la hematuria y el enfoque de las plantas medicinales, la medicina integrativa. Pero primero vamos a escuchar el mensaje bíblico del día de hoy. Continuamos con las bienaventuranzas. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, versículo 4, doctor Montenegro. Amén, Amarilis. Mateo 5:4, otra bienaventuranza, donde aquí el evangelista Mateo habla de las personas que lloran. Dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando uno lee esta bienaventuranza, pues tal vez uno piensa que se refiere al acto de llorar por algún problema o mientras está en oración. Y los teólogos, los que conocen de las escrituras, los sabios, dicen, y estoy de acuerdo también con esta interpretación, que se refiere más a una bendición de aquellas personas que lloran, pero que lloran debido al quebranto espiritual por el pecado propio y también por el dolor ante el sufrimiento del mundo como tal. Esa es la interpretación de esta bienaventuranza. No se refiere que alguien esté llorando porque tiene una dificultad muy grande o mantiene llorando porque es muy sentimental. No, es un llanto de profundo quebrantamiento por el pecado propio y el dolor del sufrimiento de otras personas o del mundo, y que obviamente se puede dar en el tiempo de oración. Recordemos que el profeta Isaías, en el capítulo 61, versículos 2 y 3, anuncia que Cristo vino a vendar a los quebrantados y a cambiar su tristeza en gozo. No olvidemos también 2 Corintios 7:10, que dice que la tristeza, que es según Dios, produce un arrepentimiento genuino e irrevocable para salvación. Y por último, Apocalipsis 21:4, pasaje muy famoso que dice que Dios mismo enjugará toda lágrima y el luto desaparecerá eternamente en su reino.
Te doy muchas gracias, Padre maravilloso, por este pasaje que nos regalas. Como siempre, a través de la fe en Jesús de Nazaret, te pedimos el perdón de nuestros pecados y oramos, Dios mío, para que coloques en nuestro espíritu ese sentir, Padre, del llanto por el sufrimiento de otras personas en nuestro tiempo de oración y de intercesión. Danos, Señor, palabra para consolar a otras personas. Y hoy te pedimos, Dios mío, que nos guardes, que nos fortalezcas, que nos des, Padre de la gloria, ese gozo que solamente tú sabes dar en medio de situaciones difíciles. Oro también por cada oyente, por cada persona que está escuchando esta oración, Padre, para que le levantes el ánimo, Señor, le des el entusiasmo, la alegría, quites toda dolencia, Padre, toda enfermedad. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hago esta petición y te doy las gracias. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. ¿Presenta usted boca amarga, acidez estomacal, reflujo de los alimentos, exceso de gases, cólicos, estreñimiento o diarrea? Tratamientos naturales. Aparte su cita a los teléfonos 320-695-8341. Aparte su cita a través de esta línea WhatsApp. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de estos mensajes publicitarios, continuamos en Tiempo de Salud, saludando a nuestros pacientes oyentes que reportan sintonía acá en la ciudad de Cartagena, específicamente en el centro, edificio Pombo, el que está ubicado detrás de la Universidad de Cartagena. Muchas bendiciones para todos esos oyentes, pacientes del barrio centro de la ciudad de Cartagena, doctor Montenegro. El edificio Pombo, Amarilis, un edificio tradicional de la ciudad de Cartagena. Hay algunos pacientes que viven en este edificio y que nos apoyan. Para todos ellos, agradecimientos. Doctor Montenegro, y a esta hora presentamos el tema de hoy, la hematuria. El tema del día de hoy es la hematuria. Hematuria, que es un término médico que significa sangre en la orina, o sea, presencia de glóbulos rojos en la orina, bien sea que esta sangre provenga del mismo riñón o de los ureteres o de la vejiga o incluso de la próstata en el varón o de la uretra. La hematuria o sangre en la orina puede aparecer tanto en el hombre como en la mujer y puede ser la manifestación realmente de diversas enfermedades del tracto urinario. Hay una hematuria macroscópica, que es la que es visible a simple vista. O sea, la persona se da cuenta que el color de la orina es anormal, bien sea un tinte rosado, rojizo, marrón oscuro, en algunos casos incluso coágulos. Y también está la hematuria microscópica, en que el paciente se hace un parcial de orina y le reportan que hay presencia de glóbulos rojos en la orina y que solamente se detectan a través del análisis de laboratorio. Esta hematuria se llama microscópica. Hematuria microscópica solamente se puede detectar en el análisis de laboratorio, y la macroscópica, que es la hematuria a simple vista. Veamos el cuadro clínico de la hematuria. ¿Cuáles son los síntomas y los signos de la hematuria? Pues el signo principal es la sangre, ¿no? Ya hemos hablado. Tinte rosado, rojo brillante, rojizo oscuro, marrón, a veces verdaderos coágulos, y pueden presentarse síntomas asociados dependiendo de la posible causa de esta hematuria, bien sea dolor en la parte baja de la espalda a nivel lumbar, también un dolor tipo cólico renal, si la causa es un cálculo, o a veces síntomas urinarios irritativos, como ardor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria. Todos estos son síntomas posiblemente de una cistitis, por ejemplo, de un proceso inflamatorio. A veces también se puede presentar esta hematuria con un chorro urinario débil en el varón ya mayor,
con dificultad para iniciar la micción y estaríamos sospechando posiblemente ya algún tipo de patología prostática. Y por último, hay pacientes que solamente tienen como síntoma el color de la orina. Vamos a una pausa, Marilis, para regresar y hablar de las causas y factores de riesgo de la hematuria. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamientos naturales para agotamiento físico y mental, enfermedades del colon, enfermedades de la piel, sistema nervioso, mareos, dolores de cabeza, obesidad, varices, próstata, riñones y enfermedades en general. Y después de estos mensajes publicitarios seguimos con el tema de hoy, hematuria. Continuamos con el tema de hoy, la hematuria o sangre en la orina. ¿Cuáles son las causas? La persona cuando se da cuenta que está orinando sangre, indiscutiblemente que se asusta y va a acudir a la consulta médica. En primer lugar, siempre hay que descartar que el paciente no haya consumido algún alimento o algún medicamento o algún suplemento que sea la causa de este color rojizo. No olvidemos la famosa remolacha. La remolacha, hay un pigmento en este alimento que es la betalaína, y este pigmento pues va a generar que la orina tenga una tonalidad rosada o rojo brillante unas horas después de su consumo. A veces esas ensaladas que llevan remolacha, el paciente no se acuerda que la consumió, no está acostumbrado a consumir remolacha. Incluso las mismas moras, los frutos rojos, los arándanos, si se abusa de estos alimentos, pues los pigmentos naturales como las antocianinas pueden modificar el color de la orina como tal. También hay colorantes alimentarios artificiales que pueden encontrarse en algunas gelatinas, bebidas deportivas, dulces, caramelos, postres industriales. Estos pigmentos se eliminan por la vía renal y pueden dar lugar a una orina rosada o rojiza transitoria. Bueno, esa es la pista, ¿no? Que después de un día ya desaparece el pigmento y la orina vuelve a tener su color normal. El complejo B también, aunque no es tanto que sea rojizo, pero sí un color amarillo intenso por la riboflavina, que en ocasiones puede tener un tono más oscuro o rojizo dependiendo de la concentración urinaria. La misma vitamina C en dosis elevadas puede dar una tonalidad más oscura o incluso rojiza debido a metabolitos derivados de la oxidación de esta vitamina. Suplementos entonces que tengan estos carotenoides o pigmentos, o sea, hay suplementos que llevan remolacha, frutos rojos y que es posible que la persona no lo sepa y le da el color a la orina. Siempre hay que averiguar. Medicamentos, hay algunos analgésicos como la fenaxopiridina, antibióticos como la rifampicina que se usa en el tratamiento de la tuberculosis. Algunos laxantes con zen pueden también dar un color rojizo, naranja o marrón. Y también siempre es bueno preguntar si el paciente no tuvo un ejercicio físico intenso, es decir, de pronto corrió 10 kilómetros, hizo un maratón o alguna faena, y eso también es posible que pueda generar alguna hematuria transitoria. Después de que se descartan todas estas posibles causas, es decir, los alimentos, suplementos, medicamentos, el ejercicio físico, entonces hay que investigar si no hubo un golpe, un traumatismo en la espalda, en la región lumbar, porque también estos traumas pueden ser causa de sangrado, una caída. Y bueno, ya hablando de causas o enfermedades, hay enfermedades del mismo riñón. Hay una enfermedad bastante rara que se llama glomerulonefritis, donde hay trastornos autoinmunes, por ejemplo el lupus, la vasculitis, pueden ser causa de una hematuria que es microscópica,
es decir, se detecta a través del parcial de orina. La enfermedad renal crónica, que puede terminar en diálisis, también puede conllevar a veces a crisis de hematuria, episodios de hematuria. Y bueno, la más común de todas las enfermedades que produce hematuria es la litiasis urinaria. Cálculos en el riñón, en el uréter, son causa frecuente de hematuria, bien sea microscópica o también incluso macroscópica. Estos cálculos lesionan la mucosa urinaria durante su desplazamiento, generando sangrado. Y bueno, se acompañan por lo regular a veces de un cólico muy fuerte, de un dolor lumbar muy intenso. Entonces digamos que es una de las causas más frecuentes, los cálculos renales. También las infecciones urinarias, tanto la infección urinaria alta, pero especialmente la infección urinaria baja, la cistitis, la uretritis. Entonces el paciente va a tener el ardor al orinar, la urgencia urinaria, en fin, síntomas propios de una inflamación a nivel de la vejiga. Y otra causa que genera también mucho temor son los tumores. Esta causa sí que es importantísima porque, por ejemplo, el cáncer renal puede manifestarse solamente con hematuria sin dolor o mucho más si es un cáncer vesical. Los cánceres en la vejiga son por lo regular tumores indoloros. Bueno, no tiene que ser necesariamente cáncer, puede ser un tumor incluso benigno y siempre es prudente hacer los estudios pertinentes. Otra causa en el varón, enfermedades de la próstata, ya sea incluso una hiperplasia benigna, no siempre la sangre, pues hay que pensar que es cáncer. Una hiperplasia prostática benigna, un crecimiento que no es maligno, puede generar hematuria. Una inflamación o prostatitis también puede producir hematuria, o el mismo cáncer de la próstata. Recordemos que en estas condiciones los varones van a presentar las características del prostatismo, o sea, un chorro urinario débil, dificultad para orinar, un chorro delgado, nicturia o levantarse muchas veces en la noche. Todos estos son síntomas que evocan algún tipo de patología prostática y que pueden también ser causa de hematuria como tal. Estas son las causas más frecuentes de hematuria. Veamos factores de riesgo. ¿Qué personas están más propensas a presentar hematuria? Bueno, edad avanzada. Riesgo de hematuria aumenta con la edad. Es pues lógico, ¿no? Hay mayor frecuencia de enfermedades del tracto urinario, por consiguiente aparece la hematuria. El sexo masculino, el hombre, tiene mayor riesgo de hematuria debido a la enfermedad prostática. También otra causa, ya lo mencionamos, infecciones urinarias a repetición. Provoca una inflamación crónica de la mucosa urinaria y episodios de hematuria. Pero hay un factor de riesgo que siempre hay que investigarlo y es el cigarrillo. Tabaquismo puede ser causa importante incluso de hematuria macroscópica, que el paciente orina y ve la sangre, no hay dolor, causa o factor de riesgo tabaquismo, que entre otras cosas es uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de la vejiga, el cigarrillo. Y bien, antecedentes familiares de enfermedades renales es un factor de riesgo. Hay enfermedades renales hereditarias que pueden producir hematuria. Una de ellas es la enfermedad poliquística renal, donde los riñones tienen muchos quistes que pueden conllevar a complicaciones con el paso de los años. Y bueno, ya hablamos de las enfermedades sistémicas, factores de riesgo, además del lupus y la vasculitis, la diabetes con daño renal también es un factor de riesgo de la hematuria como tal. Vamos a la última pausa, Marilis, para entrar en el diagnóstico y el tratamiento como tal de la hematuria. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Anunciamos a todos los oyentes que ya pueden escuchar los programas de Tiempo de Salud en el canal de YouTube. Busque programa radial Tiempo de Salud, Dr. Montenegro. Escuchas
Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Y bien, seguimos con el tema de hoy, con la hematuria, sangre en la orina. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? En primer lugar, la historia clínica, porque ya hemos visto que puede ser un suplemento o un alimento o una medicina. Y bueno, ya agotando el interrogatorio, pasamos a los estudios de laboratorio como tal. El parcial de orina o el uroanálisis, ahí se permite identificar la presencia de los eritrocitos en el sedimento urinario. Si se sospecha algún tipo de infección, un urocultivo, y siempre es bueno hacer un hemograma, pruebas de función renal, pruebas de coagulación, algunos marcadores inflamatorios, y después vienen los estudios de imágenes. En primer lugar, la ecografía renal y vesical, que es fundamental para descartar cálculos, de pronto tumores en el riñón, en fin. Posteriormente, un urotac, que es más preciso para masas o lesiones del tracto urinario. Posteriormente, ya el urólogo puede hacer una cistoscopia, que él visualiza directamente la vejiga y la uretra, y ahí va a descartar alguna patología tumoral a nivel de la vejiga como tal. Tratamiento de la hematuria. Bueno, hay que pensar lo lógico, ¿no? Que no hay un tratamiento para la hematuria si no se sabe cuál es la causa. Es decir, una persona que tenga sangre en la orina no va a decir qué planta será buena para quitar este sangrado. Siempre hay que investigar la causa. Hay pacientes en que no se encuentra un cálculo, no se encuentra un tumor, no hay tampoco, digamos que un factor dietético, no hay un medicamento. El paciente es estudiado por parte de urología, de medicina interna, y no encuentran la causa del sangrado, sobre todo hematuria microscópica. Cuando es macroscópica, que es evidente, siempre hay una causa evidente, pero cuando es microscópica hay pacientes en que no se alcanza a detectar la causa. Se puede presumir, ¿no? De pronto que es una hiperplasia prostática leve en el varón, algún grado de pronto de cistitis no infecciosa. Son estos los pacientes en que la medicina biológica ayuda muchísimo. Ya sobra decir, ¿no? Una alimentación sana, suplementos a utilizar en la hematuria, probióticos, recordemos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota. Omega 3 contribuye a disminuir procesos inflamatorios, y la vitamina C, que siempre es muy buena en patología urinaria, sobre todo procesos inflamatorios o infecciosos. Plantas medicinales, volvemos a tomar las mismas que ya hemos mencionado: arándanos, cola de caballo, diente de león y la ortiga. Y en cuanto a homeopatía, hay un medicamento homeopático muy utilizado en hematuria, que es la terebintina. Terebintina, orina oscura o sanguinolenta con dolor a nivel renal. Hay otro que es el fósforus. Fósforus, cuando hay una hematuria asociada a debilidad general, incluso cuando hay patología del mismo riñón, cuando hay tendencia incluso a sangrados sistémicos, sangrado por nariz, sangrado al cepillarse, sangrado en la piel. Entonces este es un medicamento constitucional. No olvidemos el berberis, que también es un medicamento que se indica mucho en la patología urinaria, y cántaris si hay un proceso inflamatorio a nivel de la vejiga. Por último, también en los pacientes con hematuria, cuando no hay una causa tumoral precisa, la terapia neural. Inyectamos cicatrices que están en la parte baja de la espalda, que están en la parte baja del abdomen, o también cicatrices a distancia. Inyectamos puntos también pélvicos debajo del ombligo, en la parte baja de la espalda, al lado y lado de la columna vertebral. Esto se llama áreas o sitios paralumbares, parasacros. También colocamos la procaína. Y bien, de esta forma, Marilis, hemos agotado ya muy brevemente el enfoque de la hematuria. Recordamos a todos los oyentes que pueden apartar su cita a los teléfonos mencionados, y les deseamos un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
Necesito estar contigo. Necesito adorar.